Hola chicos, ¿cómo están? Este va a ser su primer video que implica ya la parte del segundo parcial, ¿ok? Estos temas que van a estar viendo en estos mini tutoriales, si lo quieren ver así, no son temas que hayamos visto en el salón, por lo tanto son temas nuevos que ya implican la parte del segundo examen o de la segunda evaluación. Es importante que sepan que estos videos van a ser un poquito más cortos, con la finalidad de que cada que hagamos o cada que haga un video y lo suba, yo deje una actividad y eso implica que el hecho de ver el video completo, ahí van a venir las indicaciones y las características de qué actividad es la que van a estar realizando conforme vayamos viendo los temas. Entonces es muy importante que sepan esta parte. Los videos van a empezar a ser un poco más cortos para ahondar solamente en el tema, dejar la actividad, enviar material para que ustedes trabajen en conjunto con el video, pero que no todo se resuma o no todo se enfoque ni al video ni tampoco solamente a la parte del apunte o de la actividad por escrito que les voy a estar enviando por correo. Es importante que lo vean completo porque durante el proceso del video voy a empezar a proporcionar las indicaciones y es su responsabilidad saber qué tipo de indicaciones son, porque esas mismas indicaciones son las que yo voy a proporcionar por el grupo, pero que tiene que ver con la cuestión de ver el video, ¿ok? Y esas actividades se van a ir juntando, ya sea que yo les dé la indicación en algún momento que las hagan en Word o las hagan a mano y ustedes me puedan enviar el archivo por el correo que ya logramos como comunicarnos por ahí, o bien ustedes las vayan reuniendo en el cuaderno y llega un momento en el que todas esas implican un porcentaje de calificación. Entonces, sí es importante que ustedes a partir de este segundo parcial ya estén conscientes de que vamos a trabajar de esa manera, ¿ok? Entonces, vamos a ver dos temas importantes el día de hoy. Vamos a iniciar con un tema que se llama testigo-testimonio. El testigo y testimonio en psicología criminal es una de las cosas más importantes porque nos van a permitir identificar si la persona que en ese momento nos está hablando de la perspectiva del delito es o no útil lo que nos está diciendo. Recuerden que yo siempre les estoy repitiendo y les digo constantemente que ustedes van a trabajar por medio de indicios y los indicios no son más que las pistas para llegar a una conclusión aunado allá todo el estudio que tenemos sobre el antisocial delincuente o persona que cometió el delito. Entonces, ahora en este segundo parcial nos vamos a enfocar a, bueno, ok, ya cometió el delito y entonces ahora yo como crimi, ¿qué tengo que hacer con esa información? Porque sí, está padre que sepa por qué delinquió, quién es, cuál es su personalidad biopsicosocial y demás, pero ¿de qué me sirve si eso no me va a ayudar a resolver o a aportar información importante para poder saber si esta persona va a volver a delinquir, si es un modus operandi o si solamente fue un proceso de delincuencia por primera vez y no va a volver a pasar? Entonces, ustedes no solamente se van a tener que enfocar a la persona antisocial, sino ahora van a tener que abrir un poco su panorama y entonces ver qué hay alrededor y de qué manera yo voy a poder interactuar con ese delincuente, porque el estudio que hicimos antes en todo el primer parcial y los 3 videos que yo me chuté para volvérselos a recordar, tienen una finalidad y esa finalidad no es más que identificar para qué me sirve conocerlo y de qué manera me va a proporcionar los datos y los indicios que yo requiero como practicante o como crimen, ¿ok? Entonces, tenemos dos conceptos. El primer concepto es uno que se va a llamar testigo. ¿Ok? Recuerden que todo esto de todas maneras se los envío, pero es importante que ustedes vayan hilando esa información del video con la teoría, porque si no va a llegar un momento en el que esté la teoría, pero que no sepan, pues, para qué sirve. Entonces es importante que sepan esa parte, ¿ok? Entonces, el primer concepto que tenemos el día de hoy es testigo. Mi testigo es toda persona que estuvo en 3 fases. Una puede ser la involucrada directa, del proceso de victimización o del proceso delictivo. 2, puede ser alguien que estaba con la persona y vio todo, alguien que iba pasando y lo grabó, alguien que se escondió para ver cómo sucedía, alguien que iba acompañada de la persona que fue víctima. No lo sé, puede ser un segundo, por así decirlo.
o alguien que estaba en la periferia y se dio cuenta de todo, pero recuerden que la periferia tiene pues muchos puntos y muchas perspectivas. Entonces, el testigo es la persona, eso es lo que quiero que quede claro. El testigo va a ser toda persona, ahí sí vamos a ser muy específicos. El testigo es la persona que vio directa o indirectamente el proceso delictivo, la que estuvo involucrada porque es la víctima o la que estuvo con la víctima o la que estuvo alrededor del proceso de delincuencia, ¿ok? Entonces, ese testigo va a tener información. Ese testigo me va a dar datos de cómo es que sucedió o qué fue lo que pasó y eso a mí me va a ayudar para que yo pueda identificar y pueda armar el rompecabezas del proceso delictivo y de todo lo que cometió el delincuente, ¿ok? Y entonces vamos a ir a una segunda parte que se llama testimonio. El testimonio es todo lo que va a declarar, pero no solamente va a declarar verbalmente, también lo puede hacer de manera escrita. Y esta escrita es una clave, ¿eh? Mucho ojo con esa parte. El testimonio también no solamente es declarar de manera verbal, no solamente es todo lo que yo voy a decir y les voy a contar y les voy a narrar de qué fue lo que sucedió en el proceso delictivo, sino que además hay otra parte, hay una parte escrita. ¿Ok? Esta parte escrita es súper importante porque la vamos a ocupar después, ¿ok? Con la parte del libro. Para los que no tienen el libro, no lo consiguieron y demás, les voy a mandar un manual, que es un manual que es compacto. O sea, no piensen que es lo mismo que el libro. La ventaja de los que tienen el libro es que ellos tienen prácticamente el manual real y completo. El que yo les voy a enviar es un manual compacto, es como el resumen. Entonces, es importante que si no tienen algunos rasgos, ustedes se den a la tarea de pedir como el apoyo a sus compañeros que sí tienen el libro, porque va a haber cositas que a lo mejor no estén completas en ese manual, porque es un resumen, no es un manual. O la otra opción, pues es que lo descarguen, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben qué libro es y demás, ya les di la bibliografía, muchos de ustedes ya lo tienen, muchos ya lo conocen, entonces eso ya lo vamos a empezar a ocupar, ¿ok? Entonces, testigo, la persona, testimonio, lo que va a referir, tanto escrito como verbal, ¿ok? Cuando yo ya tengo identificado a mi testigo, o cuando me van a solicitar que yo evalúe o entreviste al testigo, van a ser importante que ustedes se visualicen y se vislumbren como personas que están ahí para obtener información. ¿Cuál es su chamba? Obtener información. ¿Por qué? Porque de esa manera es como yo voy a percatarme o es como yo voy a lograr realizar como toda la esfera de evidencias y esas evidencias yo voy a tener que ser capaz de unirlas y concluirlas para saber qué es lo que está pasando y para identificar si esa persona que están ubicando como el delincuente o como la víctima en realidad me está diciendo la verdad. Porque puede que yo tenga varios testigos, pero no todos digan la verdad. Y eso es súper importante, porque entonces ahí ustedes tienen que aplicar todas las técnicas que ya conocen. La observación, la identificación de los colores de las personas o de la personalidad, el temperamento, los rasgos de personalidad y de repente un poquito la cuestión de los mecanismos de defensa, para que ustedes vayan identificando qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pasando con la persona que ustedes tienen enfrente. Entonces, imaginen que ustedes tienen a un testigo y ese testigo va a ser entrevistado por ustedes, que es una de las cosas importantes y es una de las cosas prácticas que más los va a nutrir. Entrevistar a un testigo es de las cosas que más los va a nutrir, porque además ustedes se van a encontrar con una persona completamente en cero. Entonces, tienen que armar todo ese rompecabezas y el armarlo tiene que ver con ciertas estrategias, ¿ok? Les envié, pero se los voy a volver a enviar para los que no lo tengan, no lo hayan perdido o demás, una serie o un conjunto de pruebas. Esas pruebas que les voy a enviar son unas pruebas ejemplo que se aplicaron a personas que fueron testigos de delitos, son personas reales. Obviamente la parte de los datos están omitidos por cuestiones de confidencialidad y de ética, pero podemos utilizarlos, de hecho los vamos a utilizar como ejercicio. Vamos a modificar la dinámica porque antes se acostumbraba a realizar, ustedes realizaban sus pruebas
de manera práctica. Sin embargo, ahora pues lo vamos a modificar por esta situación. Entonces, les voy a mandar la carpeta para que ustedes vayan identificando qué pruebas, qué es una prueba y elijan a una de las pruebas que están en el archivo. Y que una de esas pruebas que ustedes elijan es con la que ustedes van a trabajar. Y entonces a esa prueba le van a poner a la persona. Es decir, ustedes van a imaginar qué testigo tienen. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio más como de imaginación y como del supuesto, en el supuesto. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar una técnica que se llama la técnica de la entrevista. Esta entrevista es una serie de pasos que ustedes tienen que realizar para cuando tienen o quieren entrevistar a un testigo. Y además no solamente es porque lo quieran hacer, sino porque es necesario y de esa manera ustedes van a obtener información, ¿ok? Esta prueba tiene 5 fases. Tiene 4 en realidad, pero una es la que va a aperturar toda la cuestión de la entrevista. Una entrevista es un arte. Entrevistar a una persona es todo un arte, porque además de que tú la tienes enfrente y vas a estar interactuando de una manera más cercana a ella, tú tienes que tener bien en claro que lo que tú deseas es la información que ella o él tiene. Entonces tienes que ser muy objetivo, tienes que ser una persona que sepa a lo que va, porque puedes caer en manipulaciones. Recuerden que es otra cosa de las que siempre les digo, que los delincuentes son sumamente seductores, entonces lo que van a tratar es de seducirlos. Y pues obviamente ustedes tienen que estar como muy atentos a cuál es la finalidad de esta entrevista. Esta entrevista tiene una intención. ¿Cuál es esa intención? Obtener información para saber si los indicios que yo tengo me van a poder decir algo y esa información me va a poder hacer determinar algo. Entonces, tienen que tener bien presente esa parte, ¿ok? Tenemos una fórmula, porque sí le llamo así. La fórmula es la entrevista de RCCCC. Son 4 Cs. Esos datos también se los voy a pasar en los archivos. El primer aspecto es una R. Esta R corresponde al rapport. El rapport no es más que el ambiente que ustedes van a generar para que esa entrevista se dé de manera favorable. Y lo digo favorable desde la perspectiva de la información. Yo necesito que tú me des información y entonces yo voy a hacer todo lo posible para que ese ambiente que estoy generando entre tú y yo, que eres mi testimonio, me seas útil. Y me seas útil en el sentido profesional y en el sentido en el que ustedes están ahí para obtener datos. Entonces, el rapport se logra cuando ustedes logran identificar qué color es su persona y entonces ustedes se van a colocar en ese mismo nivel y van a poder hablar con el mismo lenguaje. Entonces, para eso es importante que sepan qué color es y para eso es importante que ustedes dominen esa teoría para que se puedan colocar en esa postura y digan, es amarillo, entonces ya sé por dónde. Es verde, le voy a hablar de órdenes. Es rojo, voy a ser un poquito más informal sin llegar a la parte de no tener ese límite. Es un azul, entonces ya sé que no me puedo acercar de manera tan extrovertida a él. ¿Ok? La siguiente se llama contarlo todo. Tienen que tener en cuenta que esta fórmula tiene una duración máxima de 10 minutos. No pueden estar más tiempo con un testigo para obtener su testimonio, tal vez 15, tal vez media hora, pero tienen que tomar en cuenta que esto es rápido, que ustedes tienen que tener la capacidad de obtener toda la información que se pueda con el menos tiempo posible, porque entonces el tiempo que nos sobre o el tiempo que ustedes tengan de más les va a permitir tener un manejo mejor del rapport. Entonces es importante, aunque se dé al principio, aunque es el primer contacto con la persona, el rapport se va formando durante toda la entrevista y no hay que olvidar que tenemos que fomentar que la información fluya, porque cuando un entrevistador sale y dice, es que no me dio información, en realidad pues es una trampa, porque todo nos da información, pero si no la sabemos leer, entonces es bronca de nosotros, es bronca de los profesionales, que no estamos sabiendo cómo leer a la persona y cómo leer los estímulos. Por eso les dejé que vieran Lie to Me, ¿ok? Y de esa manera vieron un poquito cómo es que él entrevista y cómo es que es muy rápida la manera en cómo hila la información para que le dé información.
para que le des datos, perdón, ¿ok? Entonces, la primera es el rapport, que es el ambiente. La segunda es contarlo todo, que es como la fase en donde tú vas a dejar que el testigo te diga qué fue lo que pasó, qué fue lo que recuerda y que te hable como de todo lo que él quiera, para que tú vayas identificando cuáles son los temas que él aborda. Si tú dejas que una persona hable de lo que pasó, vas a poder identificar de qué quiere hablar y de esa manera tú puedes ir formando en tu cabeza el mapa de por dónde le vas a ir preguntando. La siguiente es el cambio de perspectiva. El cambio de perspectiva es cuando tú le preguntas al testigo que si estuviera en otro lugar de la escena del crimen, ¿cómo vería desde ese lugar lo que sucedió? ¿Para qué haces esto? Para que él se salga de alguna manera de sí mismo y entonces te pueda dar otra visión de lo que él está sucediendo. Y si lo llevamos a los mecanismos de defensa, le vas a permitir que él tenga proyección, que él se proyecte desde otra persona. Recuerden que la proyección es hablar de algo que yo quiero, pero que no me atrevo. Entonces es más fácil si ustedes colocan a su testigo en una persona, en otra, en una tercera persona, para que él describa el evento desde otro lugar. Ese es el cambio de perspectiva. Después viene otro que se llama cambio de orden. Esto es súper importante y aquí es bien específico que ustedes sepan que el cambio de orden es una habilidad que tienen los antisociales. Recuerden que ellos tienen un 6 superior al de nosotros, que todos estamos en término medio, ellos están en superior al término medio, ¿no? Y entonces ese 6 les permite mover esta información de manera muy rápida y poderla manipular y acomodar a como a ellos les convenga. Entonces, una persona normal, y me refiero normal a con nuestras capacidades cognitivas en un nivel medio, cuando tú le preguntas a alguien qué hizo durante el día y esta persona te está diciendo la verdad, le va a ser fácil describir las cosas. Cuando esa persona o cuando tú a esa persona le pides que ahora te cuente eso mismo al revés, es decir, que empiece de atrás hacia adelante, si te empezó a contar cómo sucede su día desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ahora le vas a pedir que te explique qué hizo de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, es complejo. Para una persona que no está mintiendo, es complejo porque es una capacidad superior que la mente tiene que formar todas estas redes de memoria en donde tengas que hilar esa misma versión al revés. Es difícil, háganlo, hagan el ejercicio con su mamá, con su hermano o con la persona con la que ustedes convivan. Pregúntenle qué hizo y después pídanle que haga la misma narración al revés y van a notar que en su verbalización les va a costar un poco de trabajo, van a omitir o van a aumentar cosas porque de entrada es complejo. Un antisocial puede cambiar el orden de las cosas recordando todos los detalles o dando muchos más detalles. Por eso es muy importante que ustedes estén con una capacidad de observación elevada, porque ustedes tienen que identificar cuando él esté mintiendo. ¿De qué manera me voy a dar cuenta? Tanto en el tono de voz como en la parte del contacto visual, en el movimiento de las manos, en las famosas microexpresiones. Por eso es que es súper importante que ustedes vieran Line to Me, porque de esa manera ustedes se pueden dar cuenta cómo es que todo un conjunto de cosas es lo que nos va a permitir saber si la persona está mintiendo o no. Y aún así lo tenemos que poner a prueba. O sea, no solamente es como que, lo observé y se tocó la nariz y entonces me está mintiendo. No, tengo que tener otros factores que me puedan apoyar esa hipótesis o no. Entonces, por eso es importante que lo hagan como de esta manera, ¿ok? Entonces, el cambio de orden es súper importante. Una persona que miente tiende a omitir detalles o agregar muchos detalles porque sabe que está mintiendo. Entonces, en ese momento, ustedes tienen que identificar qué está pasando. Y la última es ceder el poder. Cuando ustedes están en entrevista, ustedes son los entrevistadores y eso los coloca en una postura de poder porque están encargados de esa parte. Ustedes son los evaluadores, tienen una jerarquía. Si ustedes ceden el poder a la persona que están evaluando, es decir, a su testigo, esto les va a permitir relajarse tanto a ustedes como a la persona porque va a saber que ya no están en esa posición de yo arriba y tú abajo y puede ser de los momentos en donde les dé más información. Hay ocasiones en las que el clímax de la entrevista es al final porque es cuando esta persona se relaja, tú también y entonces la información fluye.
pero tienen que saber manejar sus tiempos, porque si pensamos que para esto ya llevan los 10 minutos y entonces ya tienen a su compañero que va a utilizar la sala o ya tienen a su otro testigo, entonces la información se les fue. Pueden cambiar de lugar esta fórmula, porque es una fórmula, porque son pasos que tienen que hacer, no pueden omitir ningún paso. El de ceder el poder lo pueden hacer, pero es una estrategia, y es una estrategia que les puede dar mucha información. Yo les sugiero que no lo hagan, yo les sugiero que hagan ejercicio con una persona que esté a su alcance, o con ustedes mismos, que ustedes mismos traten de identificar cómo sería este juego de roles si ustedes se colocaran en su testigo y en su testimonio. ¿Ok? Entonces, para finalizar, uno, les voy a mandar la parte de qué es testigo-testimonio y la parte de la fórmula, que son como los datos teóricos. 2, van a tener que ver el capítulo 6 de la serie Mindhunter. Ahorita les voy a mandar bien los datos de qué capítulo es y qué es lo que van a evaluar. 3, van a tener que elegir de la carpeta de archivos que les envíe un dibujo para que ese sea la forma en cómo ustedes vayan armando su expediente, ¿ok? Y ese dibujo es el que ustedes van a tener como evidencia o primera evidencia del testigo que vamos a imaginar que ustedes van a analizar y al cual le van a aplicar como todos estos ejercicios que vamos a ir viendo durante las clases, ¿ok? Entonces, les voy a mandar ya las especificaciones de las actividades y en cuanto se las mande tienen toda esta semana para que ustedes las puedan hacer, y a la siguiente semana, ya que nos veamos para el siguiente video y el siguiente tema, también voy a saber si ustedes mismos están haciendo como estos ejercicios, porque obviamente va a implicar que utilicen la parte de la cuestión teórica con la parte de tanto el video como de la serie o del capítulo que van a ver y el ejercicio que les voy a dejar, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a terminar con esto es suficiente. Les pido por favor que compartan la información y que vayan tomando ahora sí anotaciones, porque todo esto es ya nuevo tema, ¿ok? Entonces, pues bueno, los dejo, chicos. Por favor, comuníquense con su jefa de grupo, que en este caso es Itzel, y con ellas conforme le voy a estar enviando todas las actividades y demás que vamos a ir realizando, ¿ok? Bueno, pues los dejo, chicos. Bye.